¿Qué harías si descubrieras que los 25 años de amor que creíste haber construido eran en realidad una mentira? Que la persona con la que compartiste tus sueños, tu hogar y tu vida estaba planeando tu ruina a tus espaldas junto a alguien de tu propia sangre. Esta no es solo una historia de traición, es la historia de cómo un hombre, al borde de perderlo todo, encontró en el dolor la claridad para luchar, no con venganza, sino con la inteligencia silenciosa de quien se niega a ser destruido. Prepárate para conocer a Andrés Fedorov, cuya vida nos recuerda que la verdadera fuerza no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de proteger cuando el mundo se derrumba. Pasaba cerca de la casa de mi yerno y decidí, impulsado por un presentimiento, hacer una parada rápida para ver cómo estaba. Al acercarme, divisé el coche de mi esposa estacionado junto a la reja, un Lexus plateado brillante que, en teoría, debía estar resguardado en nuestro garaje. El corazón me dio un vuelco traicionero. Algo, definitivamente, no andaba bien. Con cautela, me acerqué en silencio a la ventana, cuidando de no hacer el menor ruido que delatara mi presencia. Lo que escuché desde el interior me dejó petrificado, helado hasta la médula. En cuanto ese viejo firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos, sentenció una voz femenina. Era Margarita. Trabajaba de secretaria en una oficina de clientes nuestros en una calle comercial de la ciudad. Comercial de la ciudad. Yo tenía 37 y apenas mi empresa de construcción empezaba a estabilizarse después de 10 años de trabajo duro, de ramen instantáneo y jornadas sin descanso. Nos conocimos en un brindis de Año Nuevo mientras yo renovaba su oficina. Un encuentro fortuito que cambiaría mi vida para siempre. Ella se reía de mis chistes malos sobre cemento y ladrillos, una risa que sonaba como música para mis oídos. Y yo, sin entender muy bien si ese interés era real o solo cortesía, igual me lancé a la piscina, sin importar las consecuencias. La invité a cenar y aceptó tan rápido que pensé que me había estado esperando toda la vida. Esa primera cena en un restaurante italiano terminó a medianoche hablando de sueños, de mi deseo de no solo construir edificios, sino hogares donde la gente se sintiera en paz, segura y amada. Ella me miró con esos ojos grandes y brillantes y dijo: «Tú no construyes casas, tú creas refugios para familias», una frase que resonó en mi corazón. 6 meses después le propuse matrimonio, convencido de que había encontrado a mi alma gemela. Sobre la mesa de la cocina, entre facturas y papeles, había una tarjeta que decía: «Nuestro último aniversario, 25 años», escrita con el mismo trazo azul, ordenado y prolijo que reconocería en cualquier parte. Su tono, frío y calculador, entró por la ventana como un veneno sutil que se desliza por las venas. «Querido esposo, gracias por cumplir todos mis sueños. A otros 25 años de felicidad. Con amor, Margarita». Aquella palabra amor ahora sonaba hueca, vacía como una burla cruel del destino. Entré a la sala y me detuve frente a los estantes llenos de fotos de nuestra hija Verónica cuando era niña. Recuerdos felices de un pasado que ahora parecía una ilusión. Yo mismo había tomado esas fotos, muchas durante el embarazo de Margarita, capturando cada momento de su dulce espera. El 8 de junio de 1995 nació nuestra hija. Un regalo del cielo, pequeñita, arrugada, llorando fuerte, pero para nosotros un milagro, la culminación de nuestro amor. Margarita la sostenía en brazos y parecía nacida para ser madre, irradiando felicidad y ternura. Aquellos primeros años fueron los mejores de mi vida, un paraíso que ahora se había convertido en un infierno. Margarita se entregó por completo a la maternidad, dedicando cada segundo de su tiempo a Verónica. Reuniones escolares, actividades extracurriculares, cumpleaños con payasos y pasteles personalizados, todo para hacerla feliz. Me quedé paralizado dentro del coche, justo frente a la casa de Verónica, mi hija. Documentaba todo con su cámara, sin perderse un instante de su crecimiento. «Eres el mejor papá del mundo», me dijo el día que Verónica recibió su diploma del colegio. Lloraba mientras veía a nuestra hija subir por el certificado, orgullosa de sus logros. «Todo lo que logres será gracias a ti»,
dijo Verónica, abrazándome con fuerza. No a nosotros, a mí, pensé con amargura. Ya en ese entonces, habían empezado las grietas en nuestra relación, pequeñas fisuras que con el tiempo se convertirían en abismos insalvables. Me dejé caer pesadamente en el sillón, ese mismo que Margarita siempre detestó por ser feo, y que, según ella, arruinaba el ambiente de la sala. Un mueble que se había convertido en un símbolo de nuestras diferencias. Me vino todo encima como una ola gigante, ahogándome en recuerdos. El crucero aniversario por la Patagonia, donde ella se emocionó viendo ballenas y glaciares. La graduación de Verónica en la universidad, donde los dos lloramos de alegría. Las navidades llenas de luces, adornos y caos feliz, momentos que ahora parecían una farsa. Y luego el cambio gradual, cuando el gracias por cuidarnos se transformó en nos merecemos más, una exigencia constante. De pronto, los regalos se volvieron obligaciones y la gratitud se convirtió en una exigencia, una deuda que nunca podría pagar. Las llaves seguían puestas en el encendido. Apenas 5 minutos antes, la había llamado para darle una sorpresa. La grabación de audio volvió a mi mente, resonando en mi cabeza como una sentencia. 25 años fingiendo ser una esposa devota, decía su voz, llena de desprecio. Margarita no me amaba desde hacía mucho tiempo. Tal vez nunca lo hizo, y yo había sido demasiado ciego para verlo. Cada gesto de cariño, cada aniversario celebrado, cada te amo en la penumbra era estrategia, no emoción, cálculo frío para que yo trabajara, ganara más, construyera su palacio dorado. Aquello no había sido amor, había sido una inversión a largo plazo. Una apuesta arriesgada que ahora estaba a punto de dar sus frutos. Y ahora lo quería todo, no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi alma. La rabia no era lo que me dominaba en ese momento, sino una frialdad meticulosa, quirúrgica, una calma aterradora que presagiaba la tormenta. Margarita pensaba que estaba jugando a largo plazo, que había diseñado un plan infalible para quedarse con todo y marcharse sin hacer ruido, sin dejar rastro de su traición. Pero ella no contaba con mi astucia, con mi capacidad de resistencia, con mi determinación para defender lo que me pertenecía. Sabía perfectamente con quién me había casado. Lo que ella ignoraba era que yo, Andrés Fedorov, había levantado Fedorov, constructora desde los cimientos, con una camioneta destartalada y una caja de herramientas, firmando contratos con municipios durante décadas, dirigiendo equipos, negociando con gente mucho más dura que ella en mesas de discusión. Quería invitarla a cenar. «Papá, no estoy en casa», me había dicho alegremente. Era el momento de usar la cabeza, de entender en qué instante todo había empezado a torcerse, y la respuesta surgió de inmediato. 2020, el año en que ganamos la licitación para construir el nuevo centro distrital. 50 millones en 3 años, el contrato más grande en la historia de la empresa. Aquella noche regresé a casa esperando celebrarlo con champán, abrazos y orgullo. Pero Margarita estaba sentada frente a una revista de bienes raíces, con una calculadora en la mano. «Ya podemos comprar la casa en la calle Las Heras», dijo, sin siquiera levantar la mirada. «La que tiene la entrada redonda, la pileta. Los Henderson piden 4.2 millones. Ni una sola palabra sobre mi logro, ni un simple bien hecho. Solo una pregunta: ¿qué obtenía ella de todo esto? Le recordé que ni siquiera habíamos firmado el contrato todavía, que faltaban proyectos, permisos, personal, pero ella respondió sin dudar. «La ciudad está obligada a pagar. El dinero está garantizado». Discutimos durante horas. Tenía todo anotado hasta el último centavo. Casa, membresía al club, viajes, coches, todo en primera persona. Pero Dani está ahí, trabajando en unos papeles. Y ahí estaba el Lexus de Margarita, impávido, estacionado en la entrada, como si nada turbio estuviera sucediendo. Yo, nunca nosotros. En ese momento debí darme cuenta de la diferencia, pero estaba demasiado ocupado cuadrando números como para prestar atención al lenguaje. En 2021, sus exigencias se volvieron más constantes. Ya no era solo una casa en Las Heras o un viaje especial. Ahora el club privado se había vuelto indispensable, sobre todo desde que los Pattersons habían sido admitidos. Nuestra casa de campo junto al río se había convertido en motivo de burla, una vergüenza comparada con las mansiones donde veraneaban los Hanson. Margarita comenzó a lanzar indirectas con veneno disfrazado.
Otros esposos sí saben cómo hacer feliz a una mujer. Soltó una noche mientras cortaba el salmón. Cuando la intimidad desapareció, casi no lo noté. Pensé que era la edad, el estrés, cosas normales después de tantos años. Luego vino lo de las habitaciones separadas, supuestamente por mis ronquidos. Apagué el motor, y con las piernas temblorosas que apenas me sostenían, me acerqué sigilosamente a la ventana. Llevábamos más de 2 décadas durmiendo juntos sin quejarse, pero de pronto ya no podía soportarlo. Las conversaciones en la cena se convirtieron en monólogos sobre compras, vecinos, el coche que tal amiga había recibido sin motivo alguno. Porque su marido la valoraba, porque ella había sacrificado su carrera por el matrimonio. Esa frase se quedó grabada como un martillo. Sacrificio. Ella, que vivía en una casa construida con mi sudor, en un hogar sostenido por mi trabajo constante. Lo de Dani comenzó a parecerme extraño tras el matrimonio de Verónica. Fue en septiembre de 2023, cuando Margarita empezó a hacer preguntas inusuales sobre derechos en divorcios. Imagina que una amiga quiere separarse y el marido oculta bienes, me decía con fingida inocencia. Luego vinieron las llamadas que tomaba desde otras habitaciones, supuestamente de su club de lectura o junta de beneficencia. ¿Cuántas llamadas realmente eran sobre libros? Lo volví a escuchar todo. La grabación, la risa de Margarita diciendo que llevaba 25 años actuando de esposa, los cuestionamientos constantes sobre mi empresa, su insistencia en tener cuentas conjuntas, aunque manejaba tarjetas separadas y transferencias a escondidas. A través de una rendija imperceptible en la cortina, vi todo con una claridad lacerante. Mientras yo construía nuestro futuro, ella se encargaba de medir cuánto de eso podía quitarme sin dejar rastro, pero cometió un error fatal. Olvidó con quién vivía. Me levanté del sillón y caminé directamente al estudio, el corazón de mi trabajo, donde estaban archivados 35 años de contratos, informes, balances, permisos, todo lo que ella creía haber escaneado sin que me diera cuenta. Pero lo verdaderamente valioso no estaba allí. Saqué el celular y busqué entre los contactos el nombre que sabía me devolvería el control. Maximiliano Chernó, mi contador, mi amigo y el único que conocía las estructuras legales que había creado años atrás. Perfectamente legales, pero imposibles de detectar para alguien como Margarita. Era hora de hacer esa llamada que lo cambiaría todo. 3 días de trabajo metódico transformaron mi estudio en un verdadero centro de operaciones. 2 laptops abiertas sobre el escritorio de roble que construí con mis propias manos hace más de una década. Mi esposa, con quien había compartido 25 años de matrimonio, estaba cómodamente recostada en el sofá, como si fuera la dueña y señora de la casa. En las pantallas, cuentas bancarias, bases legales, documentos de propiedad. Las hojas de mis libretas amarillas cubrían la superficie con columnas de activos, cronologías, puntos débiles, herramientas de presión. Me afeité con cuidado. Me puse el traje azul marino, que Margarita siempre decía que me hacía ver respetable, y los lentes de lectura que ella decía que me daban seriedad. Es curioso cómo el shock de una traición puede convertirse en frialdad calculada, cuando llevas 35 años dirigiendo un negocio y lidiando con burócratas. Maximiliano fue más útil de lo que imaginé. Aquellas estructuras fiscales que ideamos juntos para optimizar los impuestos, ahora eran una fortaleza invisible para Margarita. Ella creía estar hurgando en la fachada, cuando en realidad el oro seguía guardado en el subsuelo, pero ella tampoco perdió el tiempo. Revisé sus movimientos bancarios, y ahí estaba más de 47 pesos transferidos en 8 meses a una cuenta de ahorro compartida, cuyo titular era, claro, Dani Teo. O sea, no solo era su amante y cómplice legal, también su socio financiero. Y mi yerno, con esa sonrisa arrogante que siempre me había irritado, apoyado despreocupadamente contra el estante de libros. Almuerzos en el club, Los Álamos por cifras escandalosas, sesiones de spa, compras de lujo que coincidían con sus reuniones de club de lectura. Cada gasto era una pista, una señal de alguien que preparaba su nueva vida. Como esa cartera de diseñador que costaba más de 120 pesos, comprada el mismo día que por la mañana se quejaba de que el salmón en el súper estaba carísimo. Dani, por su parte, no estaba en mejor situación. Mis conocidos del mundo de la construcción me contaron que estaba hasta el cuello de deudas. Debía más de 180,000 en créditos estudiantiles, y el alquiler de su oficina, que era solo para aparentar,
Costaba más de 280,000 al mes. Se vendía como un abogado exitoso, pero sus proveedores ya lo tenían fichado. Ese tipo vive, como si tuviera al mismísimo Ip respirándole en la nuca. Me había soltado un viejo colega, con ese tono entre preocupado y socarrón. Resultaba que le debía más de 2 millones a una legión de contratistas hambrientos. A todos les había prometido el oro y el moro, pero los pagos nunca llegaban. Todo va según el tiempo previsto, afirmó él con seguridad. Incluso la Asociación de Abogados tenía en su haber 2 denuncias éticas en su contra, relacionadas con manejos financieros que olían a chamusquina. Aunque al final fueron desestimadas, el mero hecho de que figuraran en su expediente era una mancha imborrable, una cicatriz que en el implacable mundo legal no se borra fácilmente. Me dejé caer pesadamente en la silla, observando el intrincado mapa de pruebas que se extendía ante mí. Margarita y Dani me habían subestimado, eso era evidente. Habían creído ver a un hombre demasiado ocupado, distraído por el peso de los años. Demasiado cansado para percatarse de lo que tramaban a sus espaldas. Pero olvidaron un pequeño detalle, que fui yo, con mis propias manos, quien levantó Fedorov Construcciones desde los cimientos, desde la más absoluta nada, que empecé con un coche viejo y una caja de herramientas oxidada, y que sabía muy bien cómo protegerme de las alimañas. En ese preciso instante, el sonido estridente del teléfono rompió el silencio. El nombre que apareció parpadeando en la pantalla me hizo tensar cada músculo del cuerpo. Verónica. Hola, hija. ¿Cómo va todo?, pregunté, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. En junio presentamos la demanda. Alegamos diferencias irreconciliables. Su voz, en cambio, sonaba extrañamente cautelosa, casi terapéutica. Papá, ¿estás bien? Quería preguntarte. ¿Todo está bien entre vos y mamá? Apreté el celular con fuerza, sintiendo la presión en mis dedos. ¿Cuánto sabía? ¿Qué había notado? Me hice el desentendido, intentando ganar tiempo. ¿Por qué lo decís, hija? Ella dudó, como si estuviera midiendo cada palabra. No sé. Mamá anda muy alterada con temas de dinero, aunque tu empresa está bien, ¿no? Y Dani empezó a preguntarme cosas raras. ¿Cómo se estructura tu negocio? ¿Quién controla qué? Me dio mala espina, papá. Mi hija, psicóloga de profesión, ya había olido el peligro en el aire. Le dije, intentando restarle importancia, que quizás solo era curiosidad, que tal vez su madre estaba preocupada por su estabilidad económica. Puede ser, murmuró, sin demasiado convencimiento. Pero si pasa algo serio, ¿me vas a contar? Esa pregunta me atravesó como un puñal. Según las nuevas leyes de la provincia de Buenos Aires, Margarita recibiría la mitad de todos los bienes acumulados durante el matrimonio, más una pensión alimentaria vitalicia. Ella soltó una risa aguda y metálica, ese mismo tono que hacía años me parecía encantador y ahora me resultaba repulsivo. Decirle que su madre y su esposo estaban conspirando para destruirme, que vivía en medio de una elaborada mentira. Claro, hijita, te lo prometo, respondí, con la voz cargada de culpa. Colgamos. Me quedé mirando fijamente el teléfono, como si pudiera arrancarle la verdad a base de miradas. Si Dani estaba utilizando a mi hija como fuente de información, entonces el complot era mucho más profundo y siniestro de lo que jamás había imaginado. Era hora de darles exactamente la información que querían, pero a mi manera, bajo mis condiciones. Ese mismo día, recibí una llamada en la línea segura que tenía con mi contadora de confianza, Svetlana Orlova, con quien llevaba más de una década trabajando codo a codo. Su voz, precisa y eficiente como siempre, sonó con una firmeza que me tranquilizó. Andrés, ya tenemos listos los documentos para la protección de activos. Cuando mencionaste que querías reestructurar todo, revisé de nuevo todas las opciones disponibles. Encontré una solución muy sólida, impenetrable. Solo la empresa de construcción vale unos 12 millones, añadió con avaricia. Más la casa, el terreno, las inversiones. Hizo una breve pausa, dejando que el silencio colgara en el aire como una confirmación tácita de que ella entendía perfectamente lo que no se decía. Estoy en lo cierto al pensar que esto no es por temas de herencia, ¿verdad? Sí, Svetlana, respondí con calma, intentando controlar la rabia que me carcomía por dentro. Es más complicado. Entiendo, respondió ella, sin necesidad de más explicaciones.
Las amenazas que provienen de adentro de casa son siempre las más delicadas, las más traicioneras. Ya he ayudado a otros clientes con situaciones similares. Sé exactamente qué hacer. Antes del mediodía estará todo debidamente registrado. A partir de ahora, nadie podrá tocar ni un solo centavo sin dejar un rastro legal imposible de borrar. A las 10 en punto de la mañana, ya estaba sentado en la impoluta sala de reuniones del banco, frente a Timur Baranov, el gerente regional y viejo compañero mío en los torneos de golf de los fines de semana. El ambiente era impecable. Café recién hecho inundando el aire con su aroma embriagador. Muebles lustrados brillando bajo la luz tenue. Un clima de negocios que invitaba a la confianza. Son casi 20 millones en total. Mis manos temblaban incontrolablemente. Le pasé una carpeta gruesa, repleta de documentos, y le dije, con la voz tan firme como pude, necesito un bloqueo preventivo inmediato de todos los accesos a las cuentas conjuntas, incluidas las tarjetas de crédito y las líneas de crédito familiares. Todo debe congelarse por completo hasta que se verifique la identidad de todos y cada uno de los titulares. Él arqueó una ceja con sorpresa, sin poder ocultar su asombro. ¿Toda la estructura, Andrés? ¿Toda sin excepción? ¿Puedo saber la razón de esta medida? Me limité a sonreír con discreción, manteniendo el misterio. No es necesario, Timur. Confía en mí. Firmé los papeles con una caligrafía temblorosa, y en menos de una hora todos los involucrados recibirían las notificaciones correspondientes. Nadie podría mover un solo peso sin presentarse personalmente en la sucursal, con documento de identidad en mano y firma verificada. A las 11:47 de la mañana, el sistema de seguridad bloqueó todos los accesos. A las 12:03, una transacción fue rechazada. Justo en ese momento, me encontraba revisando el presupuesto para una nueva obra en las afueras de Rosario, intentando concentrarme en los números y alejar de mi mente los pensamientos oscuros que me atormentaban. Saqué el celular con dedos torpes y comencé a grabar. Justo cuando Dani continuaba con su clase magistral de Derecho sobre mi patrimonio. A las 12:50 entró la primera llamada. Era Margarita. Andrés, ¿sabes qué está pasando con nuestras cuentas? Intenté pagar en el club y me rebotó la tarjeta. Llamé al banco y me dicen que todo está bloqueado. ¿Vos sabes algo? Ni una sola palabra sobre la cuenta secreta con Dani. Ni una mínima mención de los $47,000 que transfirió subrepticiamente. Ni una pizca de arrepentimiento o confesión. Solo sorpresa fingida. Una actuación burda y poco convincente. Bloqueadas. Qué raro, Margarita. ¿Qué te dijeron en el banco? Que hay que verificar la identidad y presentarse en persona. Es un papelón, Andrés. Estaba con Gaby, la esposa del intendente, y no pude pagar el almuerzo. Me querés matar de la vergüenza, Andrés. Su preocupación no era el complot desbaratado, sino el bochorno social, la humillación pública. La conocí demasiado bien, después de tantos años de matrimonio. Voy a llamar a Timur, le dije, intentando sonar comprensivo. Seguro que fue una confusión, un error del sistema. Pero no llamé a Timur. Lo mejor de todo es que él confía ciegamente. No tiene la menor idea de que ya tenemos todo calculado. En lugar de eso, me fui a la obra, a respirar el polvo de cemento, a hablar con los obreros, a ver los planos, a estar rodeado de gente que me respetaba por lo que hacía, por lo que había construido con mi propio esfuerzo. El teléfono no dejó de sonar en toda la tarde. A la 1:47, otro mensaje de Margarita. Todavía no puedo acceder a la banca online. ¿Esto es una broma, Andrés? A las 2:23, la secretaria de Baranov me dice que está ocupado todo el día. ¿Podés hablar vos con él, Andrés? A las 3:15 que no bon, uanenas y contanes, no seis. Hasta la tarjeta adicional está bloqueada. Me dejaste como una indigente, Andrés. ¿Qué está pasando? Cada mensaje me daba una especie de alivio sombrío, una satisfacción perversa. Durante 25 años le ofrecí seguridad financiera absoluta, y ahora, por primera vez, sentía lo que era estar sin poder económico, no por venganza, sino por justicia, por una necesidad imperiosa de poner las cosas en su lugar. Pero lo más revelador,
Lo que realmente me confirmó que estaba en el camino correcto fue lo que pasó después. A las 4:30 de la tarde, me llamó Mijail Rudenko, el investigador privado con quien colaboraba habitualmente en asuntos corporativos delicados. Extractos bancarios, escrituras, tasación del negocio, todo copiado. Su tono era directo, sin rodeos. Tuvimos movimientos de Dani. Andrés intentó ingresar 3 veces a la cuenta conjunta con tu esposa. Al fallar en su intento, quiso retirar dinero de otro fondo. ¿De cuál?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Del fondo de estudios de tu nieta Andrés. Él figura como administrador, pero también está bloqueado, tal como pediste. Y su reacción, furioso, amenazó con demandas, gritó en el banco, está fuera de sí. Era el clásico perfil de un abogado arrogante e engreído, que acababa de perder su único as bajo la manga, que veía cómo su castillo de naipes se derrumbaba estrepitosamente ante sus ojos. A las 18:00 estaba de vuelta en casa, frente a mi computadora, revisando cada detalle. Cada cuenta había sido congelada, cada tarjeta desactivada, los pagos automáticos ahora bajo mi absoluto control. Margarita estaba reducida a lo que tuviera en efectivo, todo legalmente impecable, la imagen de un esposo protegiendo los bienes compartidos ante un posible y tormentoso conflicto conyugal. El banco, sin duda, lo respaldaría, pero lo que ellos entendieron ese día era aún más trascendente. Él mismo nos dio las llaves de su imperio. 2 años fingiendo ser una esposa entregada, dijo Margarita mirándose las uñas con desdén, escuchando sus historias aburridas sobre construcciones, haciendo como que me importaban las nóminas de sus empleados. El hombre al que pretendían acorralar ya no se encontraba a la defensiva, sino que ahora jugaba en el mismo terreno y con cartas notablemente mejores. A las 18:47, el teléfono volvió a sonar con insistencia. Era Margarita, de nuevo. Su voz, por primera vez, no transmitía molestia ni reproche, sino una palpable desesperación. Sabía que ese instante llegaría, el punto exacto donde el disfraz de víctima se desvanecía, dejando al descubierto la urgencia real. Era el momento de observar cómo los cómplices comenzaban a traicionarse mutuamente cuando el plan, meticulosamente trazado, comenzaba a desmoronarse. La noche del sábado, Margarita irrumpió en la oficina de Dani como si la persiguiera el mismísimo infierno. El guardia del edificio, impasible, ni siquiera se inmutó, acostumbrado a presenciar rostros alterados y angustiados enfundados en trajes caros, pero sus tacones resonaron con fuerza contra el mármol, como si cada paso anunciara un inminente desastre. Desde una discreta cafetería frente a la entrada, Rudenko observaba cada movimiento. Tenía gente infiltrada en el interior, conectados a través de los antiguos ductos de ventilación que aún comunicaban algunas oficinas. Todo formaba parte integral del plan. Margarita había realizado una llamada justo en la acera frente a nuestra casa, sin sospechar que hasta la vecina había logrado escucharla. «Dani, tenemos que hablar urgente». «Dios mío», suspiró con fastidio. Todo salió terriblemente mal. En el piso 14, la luz del despacho de Tarasov permanecía encendida, proyectando sombras danzantes sobre la pared. A través de la ventana se distinguían 2 siluetas moviéndose frenéticamente, gesticulando con papeles esparcidos sobre el escritorio. Sus cuerpos hablaban por ellos, revelando tensión, nerviosismo y un evidente caos. A través de los ductos, llegaban fragmentos dispersos de conversaciones. Margarita temblaba visiblemente. Andrés lo sabe, bloqueó absolutamente todo, ni siquiera pude cargar gasolina. La respuesta de Dani fue cortante y fría. No es una mera coincidencia. Apareció en la casa de Verónica justo cuando hablábamos de los pasos finales. ¿Escuchó algo? Estoy seguro. ¿Cuánto?, preguntó ella, como si temiera más a la magnitud de la información que al propio hombre. Lo suficiente, de lo contrario no habría congelado todo. Se produjo una pausa tensa y prolongada. Hay que asumir lo peor. Quizás grabó todo. El silencio que siguió fue como un disparo en la oscuridad de la noche. Ese hombre todavía cree que lo amo. Un crujido bajo mi pie, el sonido de una rama quebrándose dentro de la casa, los hizo callar de golpe y girar bruscamente hacia la ventana, como ciervos que escuchan el disparo de un cazador. Se dieron cuenta,
casi al mismo tiempo de que el aparentemente ingenuo Andrés tal vez les llevaba varios pasos de ventaja. ¿Y ahora?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Acelerar. Basta de medias tintas. El lunes presentó la demanda de divorcio con medidas cautelares urgentes. La estrategia era clara y despiadada. Victimización total. Alegamos violencia financiera que te restringe el acceso al dinero, que te aísla por completo. Margarita se mostró interesada de inmediato. Suena creíble. Lo es. Lo mostraremos como un tipo controlador que usa el dinero para manipularte. El congelamiento de cuentas será la prueba irrefutable. El crujir de los papeles se mezclaba con la arrogancia palpable de su voz. Hay que armar una lista detallada de presiones psicológicas cada vez que no te consultó para gastar, cuando te criticó por tus compras, cuando limitó tus tarjetas de crédito. Me pegué instintivamente a la pared de ladrillo, el corazón latiendo con fuerza descomunal, las palmas de las manos sudadas a pesar del frío que calaba los huesos. Margarita dudó por un instante, pero él nunca fue controlador, siempre me dio todo. Entonces lo planteamos como dependencia emocional que usaba su generosidad para hacerte sentir que no podías vivir sin él. El cinismo era absolutamente repugnante. 25 años de esfuerzo y dedicación convertidos en un plan maquiavélico para presentarme como un abusador despiadado. ¿Y Verónica?, preguntó Margarita con una creciente incertidumbre. Ella no va a creerme de una. Y eso es precisamente lo que nos conviene, respondió Dani con una sonrisa fría. Su reacción distante servirá como prueba contundente de que Andrés la manipuló. Diremos que él la convenció de tu supuesta inestabilidad emocional. ¿Querés que mi hija se ponga en contra de su propio padre? Quiero que salvemos tu futuro económico. Y si ella, como psicóloga, duda de vos, entonces su testimonio nos sirve como prueba técnica de una familia tóxica y disfuncional. Estaban dispuestos a utilizar a mi propia hija como un arma, a tergiversar su sensatez y cordura como frialdad calculada, y planearon todo hasta el último y más mínimo detalle. ¿Oíste eso?, preguntó Margarita, visiblemente alarmada. ¿Cómo responder preguntas? ¿Qué mensajería utilizar? ¿Dónde encontrarnos? Era una guerra fría y despiadada, disfrazada de una causa noble y justa, pero no sabían que mientras ellos distribuían sus piezas en el tablero de ajedrez, yo ya estaba moviendo las mías con una precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, Margarita se reunió con Verónica en su tradicional café mensual, esa rutina que alguna vez fue entrañable y significativa. Se sentaron en la mesa de siempre, pero esta vez Margarita no buscaba compartir confidencias sino manipular hábilmente. Verónica, estoy muy preocupada por tu papá, lo noto extraño. Creo que no está bien psicológicamente. Mi hija, con el instinto clínico agudizado, propio de quien estudió durante años para leer gestos y silencios sutiles, dejó su taza de café con una calma fría y calculada. ¿Qué te hace pensar eso? Lo controla todo, me corta el dinero. Dice que es por seguridad, pero yo siento que es un castigo. ¿Hace cuánto tiempo pasa eso? Meses, quizás incluso más, pero recién ayer me bloqueó absolutamente todo. Verónica frunció el ceño, mostrando su desaprobación. Mamá, el control financiero puede ser una forma de violencia, pero también puede ser una forma de proteger los bienes cuando existen amenazas legales. Seguro fue el hato del vecino, respondió Dani con displicencia. Te haces la cabeza por todo. ¿Papá te dijo algo? Margarita vaciló, nerviosa. No esperaba preguntas tan inteligentes y perspicaces. Esperaba compasión y lástima. Él dice que es por seguridad bancaria, pero después de 25 años sé que es un castigo. Quizás se enteró de que quiero divorciarme. Espera, ¿querés divorciarte vos? ¿No es que él te está reteniendo? El análisis frío y objetivo de su hija le cayó como una roca helada. Su hija la estaba desarmando sin siquiera levantar la voz. No sé cómo te hace contar nada para sentir a levante del sol y alineando junto. Solo te digo que está actuando de forma extraña, se defendió. Y como psicóloga deberías notarlo. Como psicóloga te digo que los cambios drásticos siempre tienen una causa subyacente. ¿Qué pasó hace 3 días? Margarita se quedó muda, sin saber qué responder. Verónica la estudiaba detenidamente, ya no como madre, sino como un caso clínico complejo.
En tu lugar también me preocuparía. ¿Y si Andrés lo sabe todo? No lo sabe, se rió él con sorna. Mamá, ¿no estás pidiendo ayuda? Margarita no contestó. Sabía que su historia no había convencido a su hija, y que ella, como experta, no iba a avalar una mentira tan evidente y burda. Terminó su café con frustración y se marchó sin decir nada más. El papel de víctima no le resultaba convincente si no tenía a nadie que la aplaudiera. Mientras tanto, yo recibía una llamada que iba a cambiar el rumbo de todo. Era mi viejo socio, Vitali. Vitali me informó que el colegio de abogados había iniciado una investigación formal contra Dani. Se le vino el mundo abajo, me dijo, con un dejo de satisfacción. Hay denuncias de contratistas que afirman que les cobró y no les pagó. Usó plata de fondos fiduciarios para tapar sus deudas. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío. Era justo la suma que yo había visto desaparecer de sus cuentas. Aunque se lo digamos en la cara, no va a entender. ¿Van a testificar?, pregunté, conteniendo la respiración. Con gusto. Están furiosos. Dani los dejó en bancarrota. Pasé las siguientes 3 horas pegado al teléfono. Hablé con un electricista de Entre Ríos, un plomero de Córdoba, un techista de Mendoza. Cada uno tenía una historia similar, un eco de la misma estafa. Trabajaron, entregaron presupuestos y Dani se esfumó con el dinero. Con toda esa información, armé el dossier. A las 14:30 llamé al colegio de abogados. Quiero denunciar a un abogado por conducta profesional inapropiada. Tengo pruebas, nombres, fechas, montos. 3 testigos están dispuestos a declarar. A las 16 horas enviaron la citación, una confirmación de que la maquinaria de la justicia comenzaba a moverse. A las 16:47 recibí un mensaje de Rudenko. Dani salió de su oficina con 3 cajas. Se fue manejando. Lo seguimos. No hace falta, respondí. Sé exactamente a dónde va. Para septiembre ya estarás divorciada, con plata y haciendo lo que quieras con quien quieras, agregó con un tono lascivo. Tal como lo había previsto, Dani fue directo a casa de Margarita. Cuando el castillo de naipes se derrumba, los conspiradores se agrupan como ratas buscando un trozo de madera para sobrevivir. Que se junten, que se abracen, que intenten juntar lo que queda, pensé, con una mezcla de desprecio y anticipación. Yo seguía recolectando datos, pruebas, movimientos, tejiendo la red que los atraparía. Esa noche me senté en mi despacho, la lámpara proyectando un halo de luz cálida sobre la mesa. Comencé a alinear todo. Llamadas, transferencias, reuniones, fechas clave. Era como un tablero de ajedrez donde las piezas, finalmente, comenzaban a caer en su lugar. Lo tenía todo, cada detalle, cada conexión. Solo restaba decidir cuándo y cómo asestar el golpe final. Entonces, sonó la notificación. Un correo de Svetlana Orlova. Asunto: proyecto de respuesta. Número 2. Estrategia número 2. Abrí el archivo con curiosidad y cautela. Era una estrategia de defensa legal, elaborada con precisión quirúrgica, contemplando cada escenario, desde la división de bienes hasta las posibles escaladas judiciales. Me obligué a permanecer inmóvil, resistiendo el impulso de irrumpir en la casa y enfrentarlos. En la última hoja, un resumen detallado. En caso de que la contraparte utilice acusaciones de violencia emocional o abuso económico, recomendamos presentar contrademanda basada en pruebas de presión psicológica, intento de apropiación de activos de forma ilegítima y manipulación de descendencia con fines patrimoniales. No era solo una defensa, era un arma, un escudo, una declaración de guerra. Minutos después, un mensaje de Verónica. Papá, mamá está gritando como loca, dice que vos declaraste la guerra. ¿Qué está pasando? Me tomé un momento para respirar hondo antes de responder. No podía contarle toda la verdad, no aún. Tranquila, hija. Solo estamos resolviendo cosas de adultos. Todo va a estar bien. No insistió, pero sabía que intuía que la estructura familiar que conocía se estaba desmoronando frente a sus ojos. Lunes, 9:14 de la mañana. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio matutino. Señor Andrés Fedorov, llamamos del juzgado de familia. Le notificamos que su esposa ha presentado una demanda de divorcio,
con medidas cautelares por razones de seguridad económica y emocional. Debe presentarse a audiencia preliminar este miércoles. No me sorprendí. El celular seguía grabando, registrando cada palabra, cada frase infame. Dani se había movido rápido, intentando anticiparse a mi jugada. Temía que lo expusiera antes. 10 minutos más tarde, me llamó la oficina administrativa de mi empresa. Andrés, nos llamó Margarita. Exige que le transfiramos 70 pesos a su tarjeta. Dice que es tu obligación. ¿Qué hacemos? Respondí sin dudar. No se mueve un peso sin orden escrita mía. Entendido. Cerré la ventana de mi despacho y respiré hondo, sintiendo el aire fresco en mi rostro. El sol brillaba con fuerza, prometiendo un día radiante. Un lunes cualquiera, pero la guerra oficial acababa de comenzar. Miércoles, 10:27 de la mañana, sala de audiencia número 4. Unos pocos periodistas sentados en los bancos del fondo, expectantes. Los abogados, con rostros serios, intercambiaban miradas cautelosas. Margarita, con el aire solemne de una santa martirizada, tenía los brazos cruzados y los ojos enrojecidos por las lágrimas. 15 minutos después, volví al coche, pero ya nada era igual. A su lado, Dani, vestido con ese traje que usaba cuando quería proyectar una imagen de éxito, sostenía una carpeta con aire protector. Entré, saludé al juez con un leve gesto de cortesía y me senté junto a Svetlana, quien me entregó una carpeta con el protocolo de la audiencia. Allí ya constaban las acusaciones: presión moral, aislamiento financiero, amenazas al bienestar psicológico. El juez abrió la sesión y pidió a Margarita que expusiera su caso. Su voz temblaba, las lágrimas contenidas perfectamente calibradas para causar el mayor impacto posible. Mi esposo me cortó todo acceso al dinero. No tengo cómo comprar comida. Se niega a hablar conmigo. Es frío, distante. Me siento atrapada, asfixiada. Me levanté cuando el juez me pidió mi posición. Su señoría, los fondos mencionados son cuentas conjuntas. La medida de congelamiento fue tomada mediante procedimiento bancario legal ante sospechas de posibles intentos de vaciamiento patrimonial no autorizado. Tengo evidencia de esas sospechas. Entregué una carpeta al juez. No consocó el centro me acorció de que se conoce. 25 años de matrimonio reducidos a un plan jurídico frío y despiadado, tramado entre mi esposa y mi yerno. En la primera hoja, el comprobante de transferencia de 47 pesos de Margarita a la cuenta personal de Dani. En la segunda, el recibo de compra de un bolso de lujo, el mismo día que me pidió dinero para medicamentos de su madre. En la tercera, la transcripción de la conversación grabada, donde ambos delineaban cómo presentarme como un abusador para quitarme todo. El juez alzó las cejas, visiblemente sorprendido. ¿Esto es su prueba de respaldo, señor Fedorov? Sí, señoría. Y además he presentado una denuncia ante el Colegio de Abogados contra el representante legal aquí presente. Se le investiga por uso indebido de fondos fiduciarios y otras irregularidades financieras. Dani se removió incómodo en su asiento, su rostro palideciendo ligeramente. El juez lo miró con severidad. ¿Confirma usted la existencia de dicha cuenta conjunta con la señora Fedorov? Eso no tiene relevancia en esta audiencia, su señoría. El tema es la conducta del señor Fedorov. Si usted administra fondos vinculados a las partes en conflicto, entonces sí tiene relevancia directa, replicó el juez, con un tono que no admitía discusión. Esa carpeta amarilla sobre la mesa me perseguía mentalmente. Meses de recolección de datos, de estrategias escondidas, mientras yo trabajaba 16 horas al día para sostenerlo todo. Margarita comenzó a inquietarse, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Yo no sabía que eso iba a traer consecuencias legales. Solo quería tener algo de independencia. Independencia, repitió el juez, con un dejo de sarcasmo. ¿Y por qué entonces transfirió el dinero a su abogado? Ella se quedó callada, sin saber qué responder. Svetlana, sin decir palabra, pasó otro tomo al juez. También tenemos registro de transferencias repetidas al mismo destinatario por más de 300 pesos en 8 meses. Además de grabaciones donde se planifica presentar al señor Fedorov como violento para obtener ventaja patrimonial en el proceso. El juez miró a Margarita con rostro serio, evaluando la situación. La solicitud de medidas cautelares. Aquí está la reescritura del fragmento.
manteniendo la fidelidad al contenido original y a las indicaciones proporcionadas, en un estilo narrativo más elaborado. La solicitud de medidas cautelares quedó rechazada, un golpe seco que retumbó en la sala. El juicio de divorcio, en consecuencia, se postergó un mes, tiempo durante el cual ambas partes deberían presentar un informe detallado de sus cuentas, propiedades, movimientos y comunicaciones de los últimos 12 meses. El mazo golpeó con fuerza, dejando un silencio denso en el ambiente. 2 días después, Mijaíl Rudenko volvió a llamar. Esta vez su tono era grave, casi una advertencia palpable. Me senté frente al volante, mirando las manos con las que levanté ese negocio desde cero, con las que llevé a Margarita al altar cuando su padre se negó a asistir a la boda. Andrés, encontramos una segunda propiedad en la calle Tacuarembó, en pleno centro a nombre de un testaferro, pero los pagos se originan en la cuenta personal de Tarasov. Me quedé en silencio, procesando la información como un veneno lento. ¿Y quién vive allí? Una mujer registrada como niñera de tu nieta, la misma de la que Verónica ya había expresado su desconfianza. Todo parece indicar que esa propiedad estaba preparada para una mudanza. Quizás incluso con la intención de llevarse a la niña. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, con su tráfico incesante, sus sonidos cotidianos, sus vidas normales. Pero dentro de mí, algo se contraía dolorosamente. Ya no era solo una traición económica o matrimonial. Estaban intentando arrancarme a mi familia, utilizar a mi nieta como parte de un nuevo proyecto de vida construido sobre mis cimientos. Tomé el teléfono con mano firme. «Mijaíl, ¿activa todo lo necesario? Necesito un abogado especializado en derecho familiar y de tutela. Quiero revisar cada documento relacionado con la custodia de la niña, las autorizaciones, los permisos». Y en mi cabeza resonaban sus palabras. Él realmente cree que lo amo. Y sí, lo creía. Hasta hoy. Si hay una sola línea que sugiera una maniobra legal para alejarme de mi nieta, presentaremos una demanda inmediata. No fue necesario explicarle más. Sabía que estábamos entrando en una fase más profunda y peligrosa del conflicto. Ya no se trataba de defender un patrimonio, sino de proteger lo que más amaba en el mundo. A la mañana siguiente, fui a ver a Verónica. Me abrió la puerta en bata, con ojeras profundas y el rostro visiblemente tenso. «Hola, papá. ¿Pasa? Y ti. Te aviso desde ya. Dani no durmió aquí anoche». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La casa olía a café recién hecho y cereal. La nena ya estaba en el jardín de infantes. Nos sentamos en la cocina, como en los viejos tiempos. Tazas en mano, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «¿Cómo estás?», pregunté, sintiéndome confundido. «Todo parece estar rompiéndose». Mamá no me responde. Dani actúa como si nada, pero yo lo conozco. Está pálido, nervioso. «Papá, ¿me vas a decir qué está pasando?». La miré a los ojos y respiré profundo, buscando las palabras correctas. La puerta de la casa se abrió justo cuando me estiraba para tomar las llaves del encendido. «Sí, hija, te voy a contar». Le conté todo, sin dramatismos innecesarios, sin exageraciones, solo los hechos crudos y duros. Las transferencias sospechosas, las grabaciones comprometedoras, la conspiración para declararme un abusador y quedarse con todo. Le hablé de la otra propiedad, de la niñera, de la posibilidad de que quisieran iniciar una nueva vida, usando a la niña como excusa. Le mostré documentos, capturas de pantalla, un fragmento del audio revelador. Le enseñé la foto de Margarita y Dani saliendo juntos de ese departamento con bolsas de compras, riéndose como si fueran adolescentes, jugando a tener una doble vida. Verónica no dijo nada al principio, solo me miraba con los ojos muy abiertos, inundados de incredulidad. «Oh, es verdad, todo esto es real», asentí con firmeza. «Todo está documentado». Se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la revelación. No quise apurarla. El silencio en ese momento era más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, habló con la voz quebrada por la emoción. Querían llevarse a mi hija. Primero salió Margarita, su bolso colgando del hombro con un vaivén despreocupado, como si fuera un día cualquiera. Quizás no lo hicieron aún, pero se estaban preparando. Y vos, con tu claridad, eras un obstáculo.
Por eso necesitaban manipularte. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Voy a pedir el divorcio y voy a ir al juzgado de familia. Si intentan tocar a mi hija, quiero que se les cierre cualquier puerta legal. No la interrumpí. Esa era su decisión, y la respetaba profundamente. Verla tan firme fue como contemplar una versión más joven de mí mismo. Fuerte, templada, digna. Mi hija no iba a dejarse aplastar por nadie. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas, sintiendo una paz que creía perdida. En los días siguientes, todo avanzó como una avalancha imparable. El abogado de Tarasov recibió una notificación oficial por parte del colegio. Una audiencia disciplinaria por manejo indebido de fondos de clientes. Detrás de ella apareció Dani, acomodándose el nudo de la corbata con la actitud altiva de un abogado seguro de sí mismo. Dos de los contratistas estaban listos para declarar, dispuestos a revelar la verdad. Svetlana me sonrió con satisfacción cuando me entregó la citación. Si lo suspenden, su credibilidad como abogado en este proceso se desploma. Todo lo que haya tocado judicialmente queda cuestionado, y eso incluye cualquier fallo que involucre su representación. Ese mismo día me llamaron del banco. Andrés, intentaron mover dinero de una cuenta cerrada de Margarita hacia un fideicomiso jurídico. Todo falló, pero quedó registrado. ¿Querés que lo derivemos a la fiscalía? Todavía no, solo deja todo bien documentado. Cada movimiento de ellos era una nueva prueba irrefutable de sus verdaderas intenciones. Finalmente, decidí sentarme a hablar con Margarita cara a cara, sin abogados, sin escándalos públicos, en un café del centro donde alguna vez celebramos su cumpleaños. Llegó tensa, abrigada, hasta el cuello, con los ojos oscuros y esquivos. ¿Qué es todo esto, Andrés? No esperaban verme. La sorpresa en la cara de Margarita fue como una bofetada a traición. ¿Por qué me está haciendo esto? Sentate, vamos a hablar. Se sentó, pero no se quitó el abrigo. Estaba lista para escapar al menor roce. Estás destruyendo todo. Me haces quedar como una interesada. Me estás dejando sin nada. ¿Por qué, Golison? Me incliné hacia adelante, mirándola fijamente. Vos y tu amante intentaron convertirme en un abusador para vaciarme. ¿Y todavía preguntas por qué? Yo no sabía que todo se iba a salir de control. Sí sabías. Tomaste decisiones, transferiste dinero, mentiste, usaste a nuestra hija. No necesitaba levantar la voz, solo decirlo con claridad y convicción. Te ofrezco un acuerdo. Renuncias a cualquier pretensión, Tom. Me dejas la empresa. El departamento que es previo al matrimonio se queda conmigo. Vos recibís una compensación justa. Vivís tranquila, sin escándalo. Y si no, entonces guerra. Con audios, con demandas, con registros. No vas a salir ilesa, pero aún podés salir digna. Su voz se tensó al reconocerme. Se quedó mirando su taza de café, los dedos temblándole ligeramente. Pensé que eras blando, que iba a ser más fácil. Te equivocaste. Después de un largo silencio tenso, asintió con la cabeza. Está bien, lo firmó. Una semana después, todo estaba plasmado en papeles. Divorcio por mutuo acuerdo, sin reclamos. La empresa seguía siendo mía, el departamento también, los fondos protegidos, lo que había sacado devuelto. Dani desapareció del mapa, esfumándose en la noche. El proceso disciplinario en su contra. Después de que Dani desapareciera del mapa, esfumándose en la noche, y el proceso disciplinario en su contra comenzara, yo, mientras tanto, regresé a mi hogar. Me senté frente a la chimenea, la misma que años atrás había sido testigo de nuestras tardes de té, después del nacimiento de nuestra hija. Reflexioné, no había perdido realmente. Había sobrevivido, no con violencia ni con gritos, sino con una serenidad inquebrantable. Y en este mundo, eso valía más que cualquier victoria. Un mes transcurrió. Margarita abandonó la ciudad. Andrés, ¿qué haces acá? Hice un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma, aunque por dentro todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Me envió un único mensaje, expresando su necesidad de un nuevo comienzo, que todo había sido demasiado abrumador para ella. No respondí, ya no era asunto mío. Dani se desvaneció tan pronto como se inició el proceso disciplinario en el colegio de abogados. Uno de los contratistas emprendió acciones legales, mientras que otro exigió una indemnización por daños. El colegio finalmente lo suspendió del ejercicio profesional.
Él apeló, por supuesto, como lo haría cualquier abogado orgulloso, pero ya era tarde. La mancha en su reputación era imborrable. En la abogacía, una reputación sin confianza es como un martillo sin mango, inútil. Verónica se mudó conmigo. Durante el tiempo que duró el divorcio, compartimos la casa como en los viejos tiempos. Yo preparaba el desayuno. Ella llevaba a mi nieta al jardín. Por las noches, veíamos películas juntos. Hablábamos del pasado, de cómo podrían haber sido las cosas, pero sin lamentos, sin quebrantos. Pasé a revisar una obra cerca de aquí. Mentí con serenidad mientras salía del coche. Ella era fuerte, una madre protectora, una hija agradecida. Una noche, mientras tomábamos mate en la galería, me dijo: «Papá, ¿sabes que de chica pensaba que eras aburrido?» Me reí. ¿Y ahora? Ella sonrió con dulzura. Ahora veo lo fuerte que eres. ¿Cómo logras resistir sin romper nada, sin gritar, sin destruir, solo poniendo a cada uno en su lugar? Estoy orgullosa de ti. No era solo un cumplido, era un perdón por todos los momentos en que no dijimos nada, por todas las emociones silenciadas entre padre e hija. Un día, salí al patio trasero y encontré una caja frente al portón. No tenía remitente ni sello postal. Dentro, una vieja foto enmarcada, nuestra boda. También había una nota escrita con la caligrafía inconfundible de Margarita. Fuiste el mejor. No supe valorarlo a tiempo. Perdón. M. No es. Cerré la caja y levanté la vista hacia el cielo despejado. No lloré. Solo sentí una especie de calor seco, como una ráfaga que atraviesa una casa vacía. Decidí pasar a saludar a Verónica. Dani dio un paso inmediato hacia Margarita, instintivamente colocándose delante de ella como si fuera su protector legal. Hay perdones que no necesitan palabras. A veces, simplemente no responder es la forma más digna de cerrar un ciclo. 6 meses después, me fui a la casa de campo, aquella que construimos cuando Verónica tenía 7 años. La reparé solo, con paciencia. Pintura nueva, techo reforzado, el cobertizo revivido. Era un trabajo lento, pero me daba paz. Un día, vino Rudenko a visitarme con 2 botellas de gaseosa en una bolsa. Se sentó a mi lado en la banca de madera bajo el alero. «¿Cómo estás, Fedorov?» «Vivo, tranquilo. Demasiado tranquilo, lo justo». Me miró con esa mezcla de respeto y cercanía que solo se tiene por alguien que ha atravesado un infierno y ha salido caminando. ¿Sabes? En mi trabajo he visto a muchos tipos quebrarse. A vos no te quebraron. No solo aguantaste, te diste vuelta, analizaste quién te estaba apuñalando y respondiste, sin puños, con inteligencia. Así tiene que ser un hombre. Sonreí, en silencio. Me observó fijamente, escudriñando mi rostro en busca de grietas en mi historia. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. En otoño viajé unos días a Buenos Aires, solo para despejarme. Una escapada. Entré a una librería al azar, y mientras revisaba un estante, escuché una voz conocida. «Andrés». Me giré. Era Svetlana Orlova, mi abogada, sin carpetas, sin tono formal, con un abrigo largo y un café en la mano. «¡Qué sorpresa!», dije, totalmente inesperada. «¿Cómo estás?» «Bien, libre. ¿Y vos?» «Pensé que después de ese caso me olvidarías, pero la verdad es que no. Fuiste un cliente inolvidable». «¿Por qué?» «Porque no buscaste venganza. Solo quisiste defender lo que era tuyo. Eso es raro». Fuimos a una cafetería cercana. Charlamos de la vida, de libros, de hijos. Al despedirnos, me dijo: «Si volvés a la ciudad, escribime. No como clienta, como persona». Y ahí supe que el ciclo terminaba, que algo nuevo podía comenzar. Hoy, mientras escribo esto, tengo 56 años. Vivo solo en la misma casa que construí para una familia que ya no está. Es más tranquila ahora. Con todo, Margarita se apresuró a decir que Verónica no estaba. Estamos... no vacía, solo en calma. No me volví amargado ni desconfiado, solo más claro, más consciente de quién está a tu lado por amor y quién lo hace por interés. Margarita no volvió a escribir. No la espero. Verónica sigue cerca. Aunque la madriza, aunque con gano cuenta, con no papás. Mi nieta ya lee sola. Está creciendo fuerte.
Yo, mientras tanto, construyo una terraza con mis propias manos. ¿Y sabes qué? Soy feliz. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, deja un me gusta y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad eres y cuántos años tienes. Nos encanta saber quiénes nos escuchan. Hoy, a mis 56 años, mientras el sol se cuela por la ventana de esta casa que construí para una familia que ya no existe, siento una calma que no cambiaría por nada. No es una casa vacía, sino un hogar en silencio, un refugio que me reconstruyó a mí también. No me convertí en un hombre amargado, sino en alguien que aprendió a ver con claridad, a distinguir entre quienes te acompañan por amor y quienes lo hacen por interés. Margarita nunca más escribió, y yo no la espero. Verónica, mi roca, sigue cerca, y mi nieta, que ya lee sola, crece fuerte y libre. Yo estaba ayudando a Dani con unos documentos para un cliente. Lo dijo con una naturalidad que dolía como si llevara años ensayándolo. Y yo sigo aquí, construyendo una terraza con mis propias manos, sintiendo la madera bajo mis dedos, viendo cómo algo nuevo toma forma. Y en esa simpleza, en esa paz ganada a pulso, ¿saben qué? Soy feliz. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Si mi viaje ha tocado algo dentro de ti, si te ha recordado la fuerza que todos llevamos dentro, házmelo saber con un me gusta y considera suscribirte. Cada historia compartida nos une, sin importar en qué rincón del mundo te encuentres. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Gracias. Cuántas mentiras como esa me habría tragado sin dudar. Asentí con neutralidad. Le recordé a Margarita que me había dicho en la mañana que tenía que quedarse hasta tarde por una presentación. Un instante de pánico cruzó fugazmente su rostro. Me dolía la cabeza y salí antes, balbuceó. Qué pena, respondí con frialdad. Bueno, Dani seguro tiene mucho trabajo. Tema complicado, ¿no? División de bienes, él respondió automáticamente, como si su cerebro estuviera en piloto automático, pero inmediatamente se corrigió. De un cliente. Si todo a mi alrededor no se estuviera viniendo abajo, me habría reído por lo patético de la escena. Margarita me preguntó si llevaba mucho ahí. Acabo de llegar, respondí mirando a ambos con una sonrisa forzada. ¿Por qué? Ella sonrió tensamente. Te ves tenso. Era irónico. La mujer que llevaba meses planificando mi ruina financiera, preguntando si me sentía bien. Tuve que contener una risa amarga. Todo bien, solo un día largo. Ya sabes cómo es esto. Le hice un gesto a Dani como disculpándome por interrumpir. No te quito más tiempo. Él contestó que ya estaban terminando y le puso la mano a Margarita en la espalda con una familiaridad que me revolvió el estómago. Dani bajó con una familiaridad que me revolvió el estómago, una cercanía que encendió una alarma en mi interior. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Desde cuándo éramos tres en este matrimonio que creía sagrado? Me giré bruscamente hacia el coche, saqué el celular y lo miré fijamente, fingiendo revisar un mensaje urgente. Noté, con el corazón latiendo con fuerza, cómo Dani no apartaba la vista del teléfono, como esperando algo. Bueno, me voy, que la cena no se hace sola, dije con un tono que intentaba ser casual. Margarita me respondió con una sonrisa. Ya casi termino aquí, no te preocupes. Mientras me subía al coche, fingí recordar algo importante. Ah, cierto, Margarita, te llamaron de la clínica. Querían mover tu cita de control, algo del horario que no cuadra con tu trabajo. En su rostro se reflejó un segundo de desconcierto absoluto, como si el alma se le hubiera congelado por un instante. Seguro fue un error, murmuró, intentando recuperar la compostura. Yo llamo. Claro, pasa a veces, respondí, tratando de sonar convincente. Arranqué el coche y salí del patio, sintiendo una opresión en el pecho. Por el retrovisor los vi quedar separados, inmóviles bajo la luz del atardecer. Luego se acercaron uno al otro rápidamente, y comenzaron a hablar entre susurros, como conspiradores en la sombra. Ese triángulo de traición ya no era una sospecha dolorosa, era una realidad tangible, fría y cruel. Sabían, o al menos intuían, que yo había visto algo, que había descubierto su juego. Pero lo que no sabían era que tenía 43 minutos de grabación en mi teléfono.
Un audio nítido, claro, legal, y eso lo cambiaba todo radicalmente. Me incorporé al tráfico, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros. Las manos en el volante ya no me temblaban. La conmoción comenzaba a desvanecerse lentamente, y en su lugar llegaba una frialdad lúcida, una determinación implacable. Ellos creían que estaban jugando ajedrez con un ciego, que podían manipularme a su antojo. Pronto iban a darse cuenta de lo terriblemente equivocados que estaban, del error que habían cometido al subestimarme. El camino de 15 minutos hasta casa se me pasó en blanco, como si estuviera en piloto automático. Semáforos, rotondas, autos, todo mecánico, sin registrar en mi mente. La Honda giró sola por la rotonda que daba a nuestra calle residencial, pasando frente a los jardines que cuidaba un jardinero que yo nunca contraté, porque Margarita decía no tener tiempo para esas cosas. Pasé junto a la fuente que ella mandó instalar para nuestro aniversario, un adorno que ahora me parecía una burla cruel. Y allí estaba, la casa que construí con mis propias manos en 1995. Cada viga, cada ladrillo, cada plano era una declaración de amor para una mujer que ahora quería arrebatarme todo lo que tenía. Me bajé del coche y sentí el silencio pesado, no uno tranquilo y reconfortante, sino un vacío que dolía en lo más profundo del alma. Antes Margarita llenaba ese hogar con sus comentarios sobre los vecinos, sus quejas por el café del bar que no estaba a su gusto, sus comentarios sobre precios en la feria, pequeñas cosas que daban vida a la casa. Y yo me pregunté cuántas de esas cosas eran genuinas, y cuántas parte de una farsa cuidadosamente construida. Sobre la chimenea aún colgaba nuestra fotografía de bodas, un recordatorio constante de una promesa rota. 15 de diciembre de 1987. Margarita con un vestido marfil que brillaba bajo la luz tenue del salón de eventos. Una sonrisa radiante, juvenil, llena de esperanza. Yo, en un traje alquilado, parado a su lado, con cara de desconcierto, pero realmente feliz de haberla encontrado. Ella tenía entonces 22 años, una flor en primavera.